Listen, yo tengo una duda sobre la tarea. Ya. Sí, le hice igual. ¿Qué tareas? ¿Cuál de las tareas es? ¿Qué ejercicio? Esta última tarea, listen, teníamos que plantear problemas. ¿Está en el texto? Sí, en razonamiento simple. En la tarea Sí, 1.02 o 1.2, dice. sí, listen, en mod le dejo. Ah, ya, ya. Operaciones lógicas, ahí no hay problema. Disyunción, conjunción, tautologías, leyes lógicas. Ya. ¿Qué es una tautología? ¿Han leído? Pero tenemos que tener bien clarito el concepto de ley lógica. Ya sabemos qué es lo que tenemos que recordar, qué es proposición. ¿Qué es una proposición? ¿Alguien me puede decir a manera de repaso? Toda oración gramatical Es cierto eso. declarativa. Declarativo, esa es la clave, ¿no? ¿Y qué es el valor de verdad de una proposición? El valor de verdad es cuando tiene sentido la oración, es que puede ser verdadero o puede ser falso. Ya, correcto. Cuando se dice qué es el valor de verdad, es la letra B o la letra F, ¿no? A esas dos letras llamamos valor de verdad. Las dos únicas posibilidades son que sea B o que sea F. ¿Cuándo ha de ser B? Cuando la proposición es verosímil, es decir, es aceptada como verdadera, ¿no? Y se le asigna el valor F si la proposición es aceptada como falsa. Eso es la clave, la parte más importante de una proposición, ¿no? Ahora, eh, ¿qué es una fórmula proposicional? No, antes estábamos haciendo lo más importante. ¿Qué son? ¿Qué es lo más importante? Son las proposiciones compuestas. Determinar el valor de las proposiciones, el valor de verdad de las proposiciones compuestas. Fíjense, lo que nos interesa es su valor, el valor de la proposición, no en sí la proposición, sino su valor, ¿no? Y lo que nos interesa es que sea verdadera o que sepamos que es falsa o verdadera, ¿no? En eso consiste el cálculo de la lógica o la lógica proposicional, en determinar el valor de verdad de una proposición. Ahora, ¿cómo se determina el valor de verdad de una negación? ¿Alguien me puede decir, a manera de repaso, cómo responderían a esa A pregunta? lo que he estado viendo, listen, es inversamente. Cuando se aplica negación, verdad se puede volver falso o falso se puede ver verdad. Ya, ya, está bien. Al revés, es lo contrario, ¿no? Tal vez sea mejor la palabra contrario, ¿no? El valor de verdad de la negación, el valor de verdad de la negación de una proposición es el contrario. Si P es verdadero, su contrario sería falso. Si es falso, verdadero, ¿no? Son contrarios. Entonces, es el valor de verdad, se obtiene simplemente agregando, la negación se obtiene agregando la locución no a la proposición, ¿no? Si la proposición es verdadera, su negación es falsa. Y si la proposición es falsa, su negación es verdadera. Eso es lo que hay que recordar, ¿no? Está bien. Esa es la proposición, pero digo la operación eh, unitaria, se llama, porque hay una sola proposición. Las binarias, que incluyen dos proposiciones,
La disyunción, o suma lógica, es una de ellas. La disyunción, ¿cuál es? ¿Cuál es el conectivo? ¿Cuál es el conectivo llamado disyunción? Se pronuncia O, lisin. Es el O, ¿no? La conjunción es el O, está representada por el O. Y la disyunción y la conjunción Con I, lisin. Llega. con el I. No hay que olvidarse eso. La disyunción, cuando uno dice haz esto o haz esto otro, esa es una disyunción. Algunas personas dicen, me estás poniendo en una disyuntiva, dicen, ¿no? Es que están poniendo en una situación donde él le tiene que realizar, ¿no? O sea, una de las dos tiene que ser verdadera para que la proporción también sea verdadera, y eso es lo que hemos dicho, ¿no? En la disyunción, el valor de verdad es verdadera cuando al menos una de las proposiciones es verdadera, ¿no? O ambas son verdaderas si la disyunción es la inclusiva. ¿Cuándo es falsa la disyunción? ¿Cuándo debe ser falso? Cuando uno es verdadero y cuando la segunda es falsa. No, hemos dicho. No, cuando ambas son falsas. Exactamente. Solo en ese caso. Ese es el que hay que recordar. Después siempre es verdadero. Suficiente que una de ellas sea verdadera o los dos sean verdaderos, ¿no? Para que sea verdadero. Pero para que sea falso, los dos tienen que ser falsos, y es la única posibilidad. Y en la conjunción o producto lógico, El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Los dos tienen que ser verdad, lisin, para que sea verdadero. a ver. ¿Qué les he dicho? El primero es la disyunción, es el O, ¿no? Y la conjunción, ¿cuál es el conectivo? I, lisin. Y no es el sí, entonces, no hay condicional. Cuando es sí, entonces es condicional. Pero si es y, entonces es conjunción, ¿no? Entonces, el o, no se olvide, el o es disyunción y el y es conjunción. No hay que olvidar. ¿Y cuándo es el valor de verdad? ¿Cuál es el valor de verdad de una conjunción o producto lógico? Cuando los dos son verdad, lisin, el antecedente y el consecuente. Ya. No hables de antecedente y consecuente. Antecedente se habla cuando hay implicación, y consecuente también. Cuando digo si P, entonces Q, entonces hay antecedente y hay consecuente. En la conjunción no hay antecedente ni consecuente. Simplemente son dos proposiciones. ¿Está claro? Sí, está bien, lisin. Ya, no se olvide entonces. Cuando es conjunción o disyunción, solamente son dos proposiciones y punto, ¿no? La conjunción unidos por el y la disyunción unidos por el o. Bien. Y otra, ahora sí viene la implicación. Es otra relación, es otra operación o relación, también podemos hablar, que relaciona dos proporciones. Ahí sí aparece, cuando decimos implicación o condicional, ahí sí aparece el sí, entonces, ¿no? Y antecedente y consecuente. Entonces, en una implicación, P implica Q. P es antecedente, Q es consecuente. O en vez de P y Q podemos llamar A, B también. A implica B. A antecedente, B consecuente, ¿no? Entonces, en la implicación se habla así. ¿Cuál es el valor de verdad de una implicación? Digamos, de la implicación A implica B. Que si ambas son verdaderas. Los dos son verdad, lisin. Y puede ser verdad.
Ah, La ya. única, la única razón en la que puede ser falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Eso, ya suficiente eso para recordar cuál es el valor de verdad de una implicación. Ha de ser B siempre y cuando no se dé la situación en que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los dos pueden ser verdaderos, o los dos, o sea, antecedente y consecuente verdaderos, o antecedente y consecuente falsos, o bien el antecedente falso y el consecuente verdadero, pero en todos los casos es verdadero. Solo en el caso en que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solo en esa situación es falso. Eso sí no hay que olvidarse. Después, en los otros casos, si no se da esa situación, ha de ser siempre verdadera, ¿no? Bien, entonces, y la equivalencia es la otra proporción compuesta, la equivalencia. ¿Cómo se define la equivalencia? ¿Qué es la equivalencia? Digamos A equivalente a B. ¿Qué significa eso? ¿De qué otra manera se puede también expresar eso? Ah, eso quiero Doble saber. implicación. Doble implicación. Es de izquierda a derecha. Si se lee de izquierda a derecha y digo A es equivalente a B, ¿no? Y si leo de izquierda a derecha, digo si A, entonces B. Y si leo de derecha a izquierda, B, entonces A, ¿no? Por esa razón se llama doble implicación. Es doble implicación, también es equivalente y también se puede decir, en lugar de decir A es equivalente a B, es A, sí y solo sí, B. Si llamamos P y Q a las dos proporciones, P es equivalente a Q, que es lo mismo expresar de la siguiente manera, es decir, P, sí y solo sí, Q. ¿Cuál es cuál es el valor de verdad cuando el valor de verdad de una equivalencia es B? Cuando ambos Los dos tienen el mismo valor de consecuentes son verdad. iguales. Correcto. Los dos deben tener el mismo valor de verdad o su valor de verdad debe ser igual de ambos, ¿no? ¿Y cuándo es falso? Cuando cualquiera, tanto antecedente como consecuente es falso, por Ya, automático ya es falso. Y si ambos son falsos, es verdadero. ya. Entonces, se dice que no son equivalentes cuando tienen distinto valor de verdad, ¿no? Solamente eso también hay que recordar. Ahora, qué es una ley lógica? Si ustedes están compartiendo, ¿no? La pantalla. Sí, listo. Aquí, las leyes lógicas. Yo les pregunto, ¿a qué llamamos ley lógica? ¿Qué es una ley lógica? Si les preguntan, si les dicen, ¿qué es una ley lógica? Es el cálculo proporcional, ¿sí? Mm, Cálculo no es tan así, ¿no? El cálculo proporcional es en realidad toda la lógica. Llaman cálculo proporcional también, en vez de llamar lógica proporcional, llaman cálculo proporcional. Pero ley lógica es una partecita, es una expresión. Ley es ley lógicas es una proposición, ley lógicas. De todas las leyes son proposiciones, ¿no? Compuestas generalmente. Las definiciones son proposiciones, son enunciados de los cuales tiene sentido decir que sea verdadero o que sea falso, ¿no? Eh, los axiomas, los postulados, los teoremas, los corolarios que han visto tanto visto en colegio. Todos esos son proporciones compuestas. ¿Y qué valores de verdad tienen? Aceptamos todas esas proporciones, la definición,
el teorema, el postulado, tienen que tener valor de verdad B. En algunas, solo en algunas se puede demostrar ese valor de verdad y en otras no se puede demostrar. Cuando no se puede demostrar, decimos por definición. Entonces, por definición, aceptamos que una proporción sea verdadera. O también podría ser que sea falsa, pero no. Cuando se habla de proporciones, de definiciones, siempre han de ser verdaderas. Bien, ahora, ¿qué es una ley lógica? Una ley lógica, ya hemos dicho que es una proporción, pero aquí estamos expresando con claridad. Dice, las siguientes equivalencias son ejemplos de tautologías o leyes lógicas, ¿no? Que entonces aquí dice dos fórmulas proporcionales son equivalentes tautológicamente si y solo si tienen el mismo significado y por tanto tienen el mismo valor de verdad. Aquí dice dos fórmulas proposicionales. ¿Qué es una fórmula proposicional? Una fórmula proporcional, a ver, fíjense aquí en la doble negación. ¿No? Esta fórmula, esta es una fórmula, ¿no? Llamada equivalencia. En el lado izquierdo es no P. Esa partecita también se llama fórmula proporcional. Y al otro lado P representa una proporción que podríamos llamar también fórmula proposicional, pero representada porque está representada por la letra P, ¿no? En realidad, una fórmula proposicional es un esquema, es un conjunto de símbolos, ¿no?, relacionados entre sí. En este caso, están relacionados por este símbolo de equivalencia, o sí, solo sí se lee esto, ¿no? ¿Y qué afirma esto? Esta ley lógica. Dice que la negación de una proposición P es equivalente a expresar simplemente como P. Ese es el enunciado, y ese es un enunciado compuesto y es una proposición, y esa proposición se le llama ley lógica. ¿Por qué se le llama ley lógica? Porque para cualquier valor de verdad de P, siempre ha de ser verdadera esta forma. En ningún caso ha de ser falso. Le asignemos el valor P, le asignemos a P cualquier valor, o ya sea P o F, tiene que el valor de la izquierda, de la primera fórmula, debe ser igual al valor de la derecha, de lo que está escrito a la derecha. A ver, le asignamos el valor, ¿qué valor se le puede asignar a P? F. Ya, si le asignamos F, entonces, ¿cuál sería el valor? El segundo miembro vale F. ¿Cuál es el valor del primer miembro? Si le he asignado F también, porque de no P sería F, y la negación de no F, de no P, sería F, ¿no? Si es F sería P, ¿no? De no P sería B, y la negación de no P sería F. O sea, por tanto, el primer miembro tiene valor F y el segundo también tiene valor F. Si le asignamos el valor B, la negación de P sería F, o sea, de no P sería F. Y la negación de la negación sería B. Por tanto, el valor del lado izquierdo sería B, y hemos dicho que del lado derecho también es B. Entonces, en los dos posibles casos, esta fórmula siempre ha de ser verdadera. Y por esa razón se la llama tautología, o también se llama ley lógica. Eso dice, una pregunta. Sí. En internet, no sé si está bien lo que vi, pero también investigué lo de la doble negación, y no sé si explicó o no me acuerdo bien, pero cuando hay doble negación, ambos se anulan y solamente queda la proposición P. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, doble negación.
Es negar, decir no P es lo mismo que decir P. ¿Ya? Y, por ejemplo, no es cierto que hoy no es lunes. O sea, estoy negando dos veces. Estoy negando, hoy no es lunes. Su negación sería no lunes. ¿No? Si digo que hoy es lunes, no lunes. Es lo mismo que afirmar es lunes. Mm. Y si digo que es lunes, entonces puedo escribir, no es cierto que hoy no es lunes. ¿No? Y el valor de verdad se mantiene. Ah, ya listo. Muchas gracias. La otra, la idempotencia, es también un esquema proposicional, es una fórmula proposicional, y la más importante aquí, la dominante, es la doble implicación. Quiere decir que lo que está escrito, la fórmula que está escrita a la izquierda es equivalente a la que está escrita a la derecha, lo mismo en el otro, y lo mismo en todas las que siguen, ¿no? La idempotencia asociativa, conmutativa, esos nombres les son familiares a ustedes, ¿no? O sea, hemos visto las propiedades asociativas conmutativas en la aritmética. Son similares, no son lo mismo, pero son similares. La distributiva también, en la aritmética, la multiplicación distribuye a la adición. Aquí también el i distribuye al o, pero también el o distribuye al i, y se escribe de esta manera. Esto hay que recordar o memorizar. Las leyes de Morgan, estas son también útiles, aparecen con alguna frecuencia. Dice que la negación de una disyunción es equivalente a expresar como la conjunción de la negación de cada una de ellas. Y la negación de la conjunción o producto lógico es equivalente a expresar como una disyunción, o sea, en vez de i se excluye hasta ahora el o, de la negación de cada uno de ellos. Y esto vale la pena recordar. Entonces, dice que el primero es lo que es la disyunción, ¿no? Entonces pasa a aplicarse en cada uno de las de P y Q negativo y se cambia a conjunción. Correcto. Aquí es una disyunción, se cambia a conjunción, pero y se niega cada una de las proporciones, ¿no? Y sí o sí tiene que ir el Q por delante o el P también puede ir. No. Ya hemos dicho que es conmutativo. Y si es conmutativo, esto tú puedes escribir no P y no Q, es exactamente lo mismo, porque aquí, vamos aquí, dice conmutativa, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que P o Q es lo mismo que Q o P y Q es lo mismo que Q y P. Eso significa que es conmutativa, tanto la disyunción como la conjunción. Entonces aquí puedo escribir P o Q es lo mismo que Q o P, y lo mismo aquí P o R es lo mismo que R o P. Lo mismo aquí con el I igual. P y Q es lo mismo que Q y P, y aquí también puedes escribir P o Q. O primero escribes esto, y esto también, el O es conmutativo, puedes permutar esto con esto, o sea, cambiar el orden, ¿no? Ya listo, está bien, muchas gracias. La ley de Morgan, hay que recordar que cuando se niega una disyunción se convierte en una conjunción. En cambio, la conjunción se transforma en una disyunción, pero negando cada uno de ellos, ¿no? Si tengo esto, no se olviden, si tengo el segundo miembro, puedo reemplazar por el primer miembro. Si tengo el primer miembro escrito de esta forma, puedo escribir de esta otra forma. Esa propiedad se llama principio de sustitución. O sea, si dos cosas son equivalentes autológicamente, entonces cada uno se puede sustituir por la otra. Si no me gusta escribir, o si no me gusta, o quiero, o tengo necesidad de escribir de otra manera, puedo escribir el segundo miembro, puedo escribir de esta manera, ¿no? Y lo mismo en el otro. Cada una de estas puedo sustituir. Esto puedo sustituir por esto, o esto puedo sustituir por esto. El significado no ha de cambiar.
ni su valor de verdad, porque sabemos que son tautologías. La contrarrecíproca. También familiarizarse con esto de la contrarrecíproca. P es antecedente Q consecuente. Puedo, en lugar de escribir así, puedo escribir así, aplicando la contrarrecíproca que dice que el consecuente pasa a ser antecedente, pero negado. Y el antecedente P pasa a ser consecuente, pero negado. Entonces, estas dos fórmulas son equivalentes. Y si son equivalentes tautológicamente, o sea, son dos leyes lógicas, o sea, es una ley lógica, entonces podemos sustituir, en lugar de P implica Q, puedo escribir no Q implica no P. Y si tengo esto, que no Q implica no P, entonces puedo escribir como P implica Q. Esto lo llamo, el no P lo llevo como antecedente pero negado. Sería aquí, no P sería igual a P. Y la negación, y esto que está como antecedente lo llevo como consecuente pero negado. Sería no P, no Q, sería Q simplemente, ¿no? Por doble negación. Definición de implicación. Aquí, en lugar de escribir P equivalente a Q, puedo escribir como no P o Q. Eso por definición. Podemos justificar inclusive que es valor de verdad, tiene valor de verdad. De cualquiera que sean los valores de P y Q, si esto es verdadero, esto también ha de ser verdadero. Si esto es falso, esto también ha de ser falso. Y su valor de verdad de la implicación siempre ha de ser verdadero, para cualquier sistema de valores que le asignemos a P y Q, ¿no? Entonces, en lugar de escribir P implica Q, puedo escribir de esta otra forma, no P o Q. Si, en lugar de escribir no P o Q, puedo escribir P implica Q. ¿Por qué? Porque son equivalentes tautológicamente, o sea, son leyes lógicas, o también llamamos por definición de implicación. Este nombre es solamente para recordar, ¿no? El nombre de definición de implicación. Es solo para recordar la fórmula. Otra, la negación de una implicación. Esta es una consecuencia, esto se puede demostrar, ¿no? Con todo lo que hemos visto anteriormente, se puede demostrar que la negación está entre paréntesis aquí, P implica Q. O sea, este no afecta a toda la implicación. Por eso he escrito entre paréntesis. Si no escribo paréntesis, sería no P implica Q. Y esa negación solo estaría afectando a P, ¿no? Entonces tengan también cuidado en eso, ¿no? Entonces la negación de una implicación afecta a toda la implicación. Es equivalente a escribir como la conjunción del antecedente y el consecuente negado. Entonces, en lugar de escribir esta negación de esta forma, puedo escribir de esta forma. Y si tengo una expresión de esta forma, puedo escribir de esta forma. Son equivalentes. Liz, una pregunta. Sí. ¿Ese de negación de la implicación se puede aplicar lo que es esa ley de Morgan? La ley de Morgan. La ley de Morgan, para demostrar, sí, se podría, ¿no? Se podría aplicar la ley de Morgan para demostrar. En vez de P implica Q, ¿qué cosa escribíamos? A ver si... No P igual a no Q. Ya, sería No P, Q. ya, no P, no, por definición de implicación, ¿no? P implica Q, está aquí. ¿Dónde está la definición? Aquí está. En lugar, por definición, escribo no P o Q. Se niega el antecedente o se afirma el consecuente. Aquí está la definición, ¿no? Definición de implicación. P implica Q se puede escribir como no P o Q. Y entonces sería, imagínense que esto está escrito así, de esta forma, como no P o Q. Entonces, y todo está entre paréntesis precedido por el signo negación.
Entonces ahí sí se puede aplicar la ley ¿qué me has dicho? La ley de Morgan, ¿no? La ley de Morgan, ¿dónde está? Un poco más abajo está Liz. Ah, más Abajo, abajo. abajo. Ah, ya, Sí, ya. más abajo. Mm. Ahí está. El primerito. Aquí está. Dice la negación de una disyunción se transforma en una conjunción de la negación de cada una de las proporciones. Y la negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de la negación de cada uno de ellos. Aquí no importa el orden, ustedes pueden variar, ya saben que es conmutativa, ambas son conmutativas, puede ser distinto el orden también. Eso no interesa, ¿no? Aquí, entonces, imaginariamente esto es no P o Q, aplica la ley de Morgan, ¿no? La negación de la negación va a ser P, y como está en lugar de esto está escrito, de O, de implicación está O, se escribe aquí I, y se niega esto, ¿no? Y está demostrado. Esa sería una demostración de esta implicación, de esta negación de implicación. Está bien, muchas gracias. Y la definición de equivalencia. En lugar de escribir P equivalente a Q, en lugar de escribir esta fórmula, se puede escribir esto. En lugar de esta equivalencia. Si tengo esto, puedo escribir así, pero como la conjunción de dos implicaciones. P implica Q y a su vez Q implica P. Esto puede, como el I es conmutativo, esto puede estar adelante y esto detrás. No importa el orden aquí porque sabemos que el I es conmutativo. No afecta. ¿Bien ahí?